Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta. Gracias a Dios es jueves otra vez. Sean bienvenidos a su programa Volviendo a Dios. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña en cabina mi esposa Esmeralda Martínez. Ella te va a dar los números para que te comuniques con nosotros. Buenas tardes. Aquí en cabina tenemos 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Nuestro correo es volviendoa.dios@hotmail.com y el celular de mi esposo es el 818-252-8607. Este número también es para mensajes de texto. Y el material que tenemos como cada semana para compartirte, todo de esto va sin ningún costo. Son Biblias, Nuevos Testamentos en audio, un paquete con libros y folletos para evangelizar, prédicas de programas anteriores. Si eres foráneo también te lo podemos mandar por mensajería. Y también puedes buscarlos las prédicas en la página www.elrenuevo.com.mx. Recuerda, es librería, no es iglesia. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y vamos a comenzar con el tema de hoy. Si has estado con nosotros y recuerdas, hace 2 semanas terminamos de leer el libro de Romanos y vimos que Romanos termina con una advertencia. Allá en Romanos 16, 17 dice que os fijéis en los que causan divisiones contra la doctrina verdadera y que os apartéis de ellos. No es el único lugar en la Biblia donde Dios nos advierte de esto, donde Dios nos habla de estas dos cosas. La primera es que existen falsos maestros, que existen falsos profetas, y la segunda, que tenemos que alejarnos de ellos. Ese día, hace 2 semanas, mencionamos muchos versículos que hablan de esto. Si tú no estuviste con nosotros y te interesa, solo pídenos el disco y te lo enviamos. Pero de esto habla la Biblia mucho. Es un tema recurrente en toda la Biblia. En el Nuevo Testamento advirtió Pablo, Pedro, Juan, Judas, todos tocaron estos 2 temas. Que los falsos pastores tenemos que distinguirlos. El mismo Jesús, nuestro Señor, dijo: guardaos de los falsos pastores. Y después de esto, la Biblia dice que tenemos que alejarnos de ellos. Guardaos, dijo Jesús. La Biblia dice: no les digas bienvenidos. La Biblia dice: con los tales ni comáis. La semana pasada, basados en esto, comenzamos un tema que hoy queremos darle seguimiento. Empezamos el tema de cómo distinguir a los falsos pastores. Ya sabemos que Dios dice que van a existir falsos pastores. De hecho, Dios los llama ministros de Satanás. Y Él mismo en su palabra, cada que nos dice que existen falsos maestros, también nos dice cómo distinguirlos. Y eso es lo que comenzamos a ver la semana pasada y es con lo que vamos a seguir hoy, hasta que agotemos el tema. Si a ti no te interesa el tema, si a ti te molesta, si tú dices: yo sé que mi pastor es un ungido, que cayó del cielo y que es pecado molestarle, qué bueno, está bien, pero no te molestes con los que sí queremos obedecer a Dios, porque Dios dijo en 1 de Juan 4, probad los espíritus a ver si son de Dios. No te enojes con nosotros. Tú puedes decir: bueno, este programa no es para mí, y cambiarle o apagarle. Ahorita regresan los mensajes que te gustan, los de prosperidad, los de triunfar. Pero este programa es para personas que quieren buscar a Dios, que quieren volver a Dios, que quieren obedecer a Dios. Y Dios dice: haz juicio. Dios dice: probad los espíritus. Dios dice: mirad
que nadie os engañe. Este programa es para ellos, para los que tienen el espíritu dispuesto, para los que saben que pueden estar en un error, para los que se preocupan por sí mismos, que saben que su vida está en juego. Los que se preguntan, ¿y si estamos en un engaño? ¿Cómo saberlo? Yo te pregunto a ti que me escuchas, ¿cómo sabes que tu pastor no es uno de estos falsos, de los que habla recurrentemente la Biblia? ¿Cómo sabes que no es de estos falsos de los que habla Dios? Hay que ir a su palabra. Es la única forma. No hay otra forma de hacerlo. ¿A poco tú crees que si le preguntas a tu pastor, oiga pastor, ¿es usted un falso o es un verdadero? ¿A poco tu pastor te va a decir, no hombre, sabes que yo soy del diablo? ¿Tú crees? El falso y el verdadero te van a decir que vienen de Dios. El falso y el verdadero te van a decir que son ungidos de Dios. Pero a ti y a mí nos corresponde discernir. ¿Nunca te has preguntado qué le vas a decir a Dios el día de tu juicio si es que te equivocaste? ¿Le vas a echar la culpa a tu pastor? ¿Le vas a decir, bueno, es que me engañaron? ¿Es que él decía que era tu hijo? No seamos inocentes, hermano. Tenemos que hacer juicio, tenemos que distinguir por nuestra propia cuenta. Apocalipsis 2:2, cuando Jesús le habla a la iglesia de Efeso, le dice, sé que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Te fijas? Les alaba el Señor que han probado a los que se decían ser apóstoles y resultaron mentirosos. Nosotros tenemos que hacer esa prueba. Tenemos que probar los espíritus a ver si son de Dios. ¿Como cuáles seremos? Como estos que le dice el Señor, sé que has probado a los que dicen ser apóstoles. O como la iglesia en Apocalipsis 2:14, a la de Pérgamo le dice, tengo en tu contra que toleras a los que tienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco, dice el Señor. Estos toleraban toda doctrina, como dice la Biblia, que somos llevados por cualquier viento de doctrina. No debemos tolerar falsos maestros, debemos de probarlos con la palabra de Dios y debemos denunciarlos. Los falsos pastores, lógico que no te van a decir esto, no te enseñarán esto, al contrario, ellos son los que te dicen no juzguéis, no somos nadie para juzgar. El falso maestro te llevará ahí, a Mateo 7, donde dice no juzguéis, pero ya hemos hablado de eso. Dios nos pide probar los espíritus a ver si son de Dios. Y si no lo son, si son falsos, la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice que nos alejemos, que salgamos de esa iglesia. Lógico que el falso pastor también te dirá, no puedes salir porque mira aquí dice, no dejando de congregarse. Date cuenta de algo, que el engaño de hoy, el engaño que hay hoy, es con versículos de la Biblia, pero cambiando su significado, sacándolos de contexto. Eso es lo que hay hoy en nuestras iglesias. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Los que se asustan también porque mencionamos nombres de personas o de iglesias y dicen, es que eso no es de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Por eso es necesario tocar este tipo de temas. El pueblo que hoy se dice cristiano, a sí mismo, no lee la palabra de Dios. Por eso dice el Señor, mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. Así que lo primero, como no lees la Biblia, ignoras que Dios dice, probadlos. Ignoras que Dios dice, haz juicio. Luego ignoras que Dios dice, salid de ella, pueblo mío. Y te quedas estancado en una iglesia que no es de Dios, porque te da miedo salir, porque te asustan y crees que salir de esa iglesia es dejar a Dios, pero no es así, hermano. Hoy abundan este tipo de iglesias y abundan personas que creen estar siguiendo a Dios cuando en realidad, escúchalo bien porque esto dice la palabra de Dios, en realidad estás adorando al diablo. Aunque le llamen Jesús, aunque le llamen Jehová, puede ser el diablo.
pero tú no lo entiendes. Y todo por ignorar las Escrituras, todo por no leer la Biblia. Yo te pregunto, ¿no te importa qué va a pasar con tu vida? ¿No te importa si vas al infierno? Hoy solo te conformas y hoy solo conoces la parte que los pastores te quieren enseñar, pero a ellos les conviene mantenerte en la ignorancia. Ellos hacen lo que les toca, pero tú, ¿no te importa tu vida y la de tu familia, tus hijos? ¿Nunca te has preguntado si tú te equivocas, a dónde vas a mandar a tus hijos? Hay gente que se asustó porque mencionamos algunos nombres. Se asustan porque mencionamos a Cash Luna, a Guillermo Maldonado, a Motesi, a Ana Méndez, o a las iglesias locales como CCI, como Castillo del Rey, y todos los demás que mencionamos, a Alberto Gloria y su hermanito, igualitos los dos. A los apóstoles de aquí, de rancho, como el apóstol Ferrara, como el apóstol Pompa. La gente supone y dice, es que no debemos mencionar nombres, eso es malo. Pero otra vez te digo, no conoces la palabra de Dios, hablas por hablar y hablas solo lo que te enseña tu pastor. Una vez una hermana del Castillo del Rey nos decía, no es bueno hablar de los pastores. El pastor Paco nos dice que no lo debemos juzgar, que si él se equivoca, bueno, pues Dios lo juzgará a él. ¡Qué conveniente! Él les dice, no me juzguen. El problema, le decía a la hermana, es que si él se equivoca y tú lo sigues, los dos irán al mismo lado. ¿No te preocupa? Por eso Dios nos dice que debemos juzgarlos por tu vida, porque el Señor te ama. Tu vida es la que está en juego. Al siervo falso, el Señor lo llama ministro del diablo. Y hay que denunciarlo. Y hay que hacerlo por nombre. Porque hoy hay mucha confusión. ¿Cuántos cristianos escuchan prédicas de todo tipo de pastores y creen que todos son del diablo? ¿O cuántos leen sus libros y creen que vienen de Dios, pero no es así? ¿Cuántos tienen el libro de Cash Luna? ¿Cuántos tienen libros de Guillermo Maldonado? Entiéndelo bien, son ministros del diablo. O el libro de Joel Austin, que él hace puros libros de autoayuda, de prosperidad, de 7 pasos para triunfar. Naciste para triunfar. Eso no es cristianismo, hermano. Por eso es necesario mencionarlos por nombre, para que sepan quién es de Dios y quién no. Además, la Biblia respalda esto. Pablo lo hizo en todo momento. Segunda de Timoteo 4:10. Segunda de Timoteo 4:10. Dijo Pablo, Demas me ha desamparado amando este mundo. Dijo su nombre, Demas. Primera de Timoteo 1:18 dice, este mandamiento te encargo para que conforme a las profecías milites la buena milicia, manteniendo la fe, desechando la cual naufragaron algunos. Y dice, léelo ahí en tu Biblia. Primera de Timoteo 1:18, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. Himeneo y Alejandro. ¿Te das cuenta? En segunda de Timoteo 2, del 15 en adelante, dice, evita profanas y vanas palabrerías que conducirán a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. ¿Te das cuenta? Pablo los mencionaba por nombre. Juan también. En el libro, en la tercera epístola de Juan, en el verso 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar, no nos recibe. ¿Te das cuenta? Se deben denunciar nombres, pero tú no lo sabes. Tú ignoras la palabra y tu vida está en juego. Otros también hablan y dicen, es que solo debe predicar bonito, los temas bonitos, y no debe tocar esos temas. Pero otra vez, eso no es de Dios.
Y otra vez, ¿tú qué dices eso? No conoces la palabra de Dios. Denunciar es un mandato de Dios. Tenemos que hacer ambas cosas, predicar doctrina, predicar su palabra, enseñar. Pero también tenemos que advertir, también tenemos que denunciar. Jesús, cuando predicó el sermón del monte, que es el sermón más hermoso que se ha predicado jamás, en medio del sermón, ya casi para terminar, es cuando nos dice: guardaos de los falsos pastores. Oye, ¿por qué lo hizo? Si estaba predicando tan bonito. ¿Por qué? Porque este tema es necesario. Esta parte de denunciarlos, de prevenir a sus ovejas. Entiende que lo hace Jesús por amor. Pablo, y también ya vimos en Romanos, cuando está terminando la carta, es la carta más doctrinal de la Biblia. Luego de enseñar tanta teología, al final nos dice: pero fíjense en los falsos y apártense de ellos. Este mensaje es necesario, y más en los tiempos que vivimos hoy, más en los tiempos de la apostasía, del engaño como hoy. Esto yo no lo digo para justificar mi mensaje. Yo tengo la justificación del que tengo que tenerla. Tengo su autorización. Lo demás no importa. Yo te menciono estas cosas para que veas que están en la Biblia, pero para que veas también que las ignoras, y para que veas cómo hace daño conformarse solo con la parte que enseña tu pastor. Yo te aseguro que todo esto o no lo sabías, o a veces lo lees, pero le pasas por encima. Por eso hay que ir directamente a la palabra de Dios y conocer, como dijo Pablo un día, conocer todo el consejo de Dios, conocer toda su palabra completa. Pero vamos a seguir aquí hablando de cómo distinguir a los falsos pastores. Hay muchas claves en la Biblia, nos da muchas evidencias para descubrirlo. La semana pasada hablamos un poco de 3 señales para distinguirlos. Nos basamos en Mateo 7:22, nada más. Hablamos de los que llegarán ante él y le dirán: profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre e hicimos milagros en tu nombre. Y si miras la Biblia, el Señor les dijo a los 3: no los conozco. Pero date cuenta que está hablando de los que hoy profetizan, dizque en el nombre de Dios. Los profetas levantados, los que dicen: así dice el Señor. Pero dice la Biblia que el Señor no les ha hablado. ¿Cómo distinguir el profeta falso del verdadero? Por su mensaje, siempre por el mensaje. El falso es el que viene con mensajes de bienestar, de prosperidad, y van a la iglesia y le dicen: es que vienen a esta iglesia tiempos de refrigerio, es que esta iglesia crecerá y se multiplicará y nadie podrá contra ella, y todos grite y grite amén y yuju. El falso en lo personal te dice: a ti te digo, el Señor dice que serás esto, que serás guerrero, que serás millonario, que tendrás todo lo que pidas. Esos son mensajes de un falso profeta. El que dice: es que viene un avivamiento en esta iglesia, porque la Biblia nunca dice viene un avivamiento. La Biblia dice viene una apostasía. Y la Biblia dice vienen falsos profetas, como ese que habla. La Biblia dice que el falso profetiza paz, y no hay paz. El verdadero profeta solo tiene un mensaje. Mira el mensaje de Isaías, de Jeremías, el mensaje de Jesús a las iglesias en Apocalipsis: arrepiéntanse, arrepiéntete. Dios dice a esta iglesia: arrepiéntanse. Sin santidad nadie verá al Señor. Vuélvete a tu Dios. Ese es el mensaje de cualquier profeta que viene del Señor. Vuelve a la palabra del Señor. Arrepiéntete. Los otros que vemos ahí en Mateo 7:22, uno dice: echamos demonios, y otro dijo: hicimos milagros. Yo quiero que veas la imagen. Es lo que ves los domingos en la iglesia o escuchas aquí mismo en radio.
personas que le gritan al diablo: sales en el nombre del Señor. Y demonio maldito, yo te ato y te recontraato. Demonio, yo te echo un nudo marinero. Diablo, yo te corto las pezuñas y te mando al fondo del abismo. Cuando en la Biblia dice que el que manda al diablo al fondo del abismo solo es uno, es el Señor. Déjate de payasadas. Otros que le dicen: perro diablo, y el diablo, no, hombre, ha de estar bien asustado. Imagínatelo al diablo y sus demonios: uy, es que me dijo perro, es que son bien poderosos. Oye, ¿por qué les tienes miedo, diablo? Porque son hijos de Dios. No, lo que pasa es que su cobertura es el pastor Mesa. Uy, qué miedo. Y el diablo los tiene atrapados. Muchos dicen: pero yo lo he visto, yo lo he sentido. El demonio sale. Vuelve a Mateo 7:22. Claro que el demonio sale. El de Mateo 7:22 echaba demonios de verdad y les decía: en el nombre poderoso de Jesús. ¿No te has puesto a pensar? En el 7:23 el Señor los mandó lejos. Alejaos de mí, hacedores de maldad. Piensa un poco en el demonio. Si Jesús le dijo a estos: no los conozco, quiere decir que el diablo ganó, que el diablo los engañó, cumplió su cometido. Pero miras cómo los engañó. Piensa en el verso, mira el pasaje. El diablo se metía en alguna persona y estos pastores venían y lo echaban fuera, lo ataban, y el diablo hasta les decía: ya no me ates tan fuerte, qué poderoso. Y ellos decían: claro que sufre, pobre diablo, ándele, ¿para qué se mete con el ungido? Pero al final Jesús les dirá: no los conozco, y los mandará al fuego. ¿Te das cuenta? Lee muchas veces Mateo 7:22 hasta que el Señor te abra la mente. ¿No te preocupa ni tantito? Lo mismo con el que hacía milagros, el que creía que podía manejar el Espíritu de Dios, esos que hacen como Cash Luna sus noches de gloria, sus noches de milagro. En las iglesias de hoy también hay. Hoy anuncian: vengan a la campaña de sanidad y milagros. O las iglesias ya tienen su culto los domingos, oración el martes, y el jueves es la noche de milagros. Ahora tú imagínate al Señor, pobrecito, en el cielo: ay, yo ya quiero que sea jueves para hacer milagros otra vez. Hermano, usa la inteligencia que el Señor te dio. ¿Tú crees que alguien puede detener el Espíritu de Dios? ¿Tú crees que lo puedes manejar? Son engaños tan sutiles. Recuerda la advertencia del Señor. El diablo va a hacer milagros. Dice en Mateo 24:24. Búscalo ahí en tu Biblia. Mateo 24:24 dice el Señor que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y que harán grandes señales y prodigios. ¿Te das cuenta? Claro que hacen milagros de verdad, pero no por eso vienen de parte de Dios. Segunda de Tesalonicenses, anota estos dos. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Hablando de los falsos, dice: cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios dice que los ministros del diablo también hacen milagros. ¿No te da temor? No todo milagro viene de parte de Dios. Ve tomando estas claves para distinguirlos. Ya vimos, primero profetizan, pero profetizan puras cosas buenas. El profeta de Dios te invita a arrepentirte. Y segundo, te enseñan a echar demonios o a hacer milagros, y se enfocan en esto. Echan demonios, hacen milagros. Ahora tú ponte a pensar y responde: ¿de qué te están enseñando en tu iglesia? ¿Echan demonios? ¿Hacen milagros? ¿Te profetizan puras cosas buenas? ¿Te dicen que no te apures, que eres salvo? Vamos a escuchar este tema.
los demonios, cornudos y colorados. Por poco caigo en la trampa, pues venían disfrazados. Se visten de libertad y apresan tu corazón. Y cuando menos lo piensas, ya les diste el control. No es así, no es así, no es así. Por detrás de la cortina yo los vi. No es así, no es así, no es así. Por detrás de la cortina yo los vi. Distantes en otro mundo, lejos de mí los creí. Mentiras, sabes, amigo, han estado junto a mí. Dirás que es cosa de cuentos, que no pueden existir. Te advierto, son peligrosos, su misión matarte a ti. No es así, no es así, no es así. Los verás en cada esquina, yo los vi. No es así, no es así, no es así. Pues muchas gracias por continuar con nosotros. Te voy a repetir los teléfonos en cabina por si quieres marcarnos. Es el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. También mi celular, si quieres mandarme un mensaje, es el 818 252 8607. 818 252 8607. Y vamos a seguir con el tema. Estamos hablando de cómo distinguir falsos pastores y apenas hemos hablado de dos marcas para distinguirlos: los que profetizan, pero puras cosas buenas, pura paz, dice la Biblia. Para empezar, hoy ni siquiera profetas necesitamos. Los que traen nueva revelación, todo el que te dice traigo una nueva revelación, es un falso. La revelación se cerró cuando se cerró la Biblia. Todo el que dice va a haber una reunión de profetas, ven a ver lo que el Señor quiere decirte, es un falso. Lo que el Señor quiere decirte está en la Biblia. Ellos lo hacen por alejarte de la Biblia, que es la verdadera palabra de Dios. La segunda clave son los que echan demonios y los que hacen milagros, los que atan demonios, los que los reprenden. Esa ya vimos en Mateo 7:22, chécalo hasta el cansancio. El Señor les dirá, no los conozco. Pero vamos a seguir adelante porque tristemente no son los únicos engaños que usa el diablo. Estas son imitaciones, es decir, Jesús nos dijo cómo distinguirlo. Jesús nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Lo que la Biblia nos enseña en general, cómo distinguimos un falso de un verdadero. No es por hacer milagros. La Biblia dice, hay siervos de Dios que pueden hacer milagros, pero siervos del diablo que también los hacen. Hay siervos de Dios que echan demonios y la Biblia dice que siervos del diablo que también los hacen. Entonces, ¿cómo los distinguimos? Es algo parecido a lo que vimos en Romanos 16. Fíjate, en los que causan divisiones en contra de la doctrina verdadera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Conocer la doctrina verdadera. Jesús dijo, guardaos de los falsos, en Mateo 7:15. Dice que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que siempre hemos enseñado, hay que leer el contexto. Porque Jesús dice, por sus frutos,
Y muchos dicen, mira mi fruto, mira mi iglesia tan grande. No se trata de número de personas. En ese caso, la católica sería la más verdadera de todos. Otros dicen, mira el dinero que entra. Otros dicen, mira cómo salen los demonios. Eso no es el fruto. Mira cómo sanamos enfermos. Ese no es el fruto al que se refiere Jesús. ¿Cuál es el fruto? Vamos a ver el contexto. Este verso está dentro del Sermón del Monte. El Sermón del Monte comienza en Mateo 5. Léelo ahí en tu casa completo. ¿Cómo comienza? Con las bienaventuranzas. Bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y luego dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque allá alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. El 11 dice, bienaventurados cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, termina diciendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos, en los cielos. Entonces cuando Jesús sigue leyendo todo el 5, todo el 6, de todo lo que habla el Sermón del Monte, entonces cuando Jesús dice, guardaos de los falsos, está diciendo, esta es mi doctrina. Esta es la doctrina de Jesús. El cristiano debe ser pobre de espíritu, humilde, humillado. El cristiano no puede ser altivo. El cristiano va a llorar en este mundo. El cristiano va a sufrir. El cristiano debe ser manso. El cristiano debe soportar todo, aguantar todo. Debe ser misericordioso. El cristiano va a padecer persecución. El cristiano va a ser vituperado. El que te predique cosas así es verdadero. Y el que predique cosas contrarias es falso. ¿No has escuchado predicadores que dicen, el cristiano debe tener de todo? El cristiano debe tener comodidades. El cristiano no debe sufrir, te dicen. El cristiano no debe llorar. El cristiano no debe estar enfermo. ¿Lo has escuchado? Pues de eso se está hablando Jesús, que te guardes de los que predican contrario a su doctrina. ¿Te das cuenta del engaño? Te hablan bonito, te endulzan el oído, doctrinas que parecen cristianas, pero que van en contra de lo que Cristo Jesús predicó. Ellos te dicen, ¿cómo que ser perseguido? El que dice eso está loco, dicen, pero eso dijo Cristo. ¿Cómo que deben ser pobres? Eso dijo Cristo. ¿Cómo que el cristiano debe llorar? Eso enseñó Jesús. ¿Tú a quién le crees? No es tan complicado. Solamente hay que leer la Biblia. ¿Cómo que nacimos para triunfar? Eso no dice la Biblia. Haz esto con el Sermón del Monte, pero hay que hacerlo con toda la Biblia. ¿Cómo distinguimos al falso del verdadero? Por lo que predica. No predican puras cosas convenientes, puras cosas bonitas. El verdadero predica la doctrina que predicaba el Señor, la doctrina de toda la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer? Usa la lógica. Imagina que te invitan de juez a un concurso. Vas a calificar, vas a juzgar un concurso que van a cantar el himno nacional. ¿Qué debes de hacer? Para empezar, hermano, aprenderte el himno nacional, todas las estrofas. Si no, ¿cómo vas a saber quién pasa y se lo sabe y quién no? Es lo mismo. ¿Cómo distinguimos al falso pastor? Por lo que predica. Entonces, ¿qué hay que hacer?
No hay otra forma más que leer toda la Biblia, hermano. De eso se trata todo. ¿Por qué nos engañan? Porque no leemos la Biblia toda. El diablo se está aprovechando de nuestra pereza. El diablo sabe que nos da flojera leer la palabra de Dios. Por eso Él nos la ofrece. No. Él te da los pedacitos y con eso nos conformamos, con lo que nos da el pastor el domingo. Pero Dios nos advierte que podemos estar siendo engañados. ¿Ignorarás la advertencia del Padre? El Señor dice, mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento, por falta de lectura de la Biblia, dice el Señor. Por eso nos están engañando, por eso nos están enviando al infierno, porque no leemos la Biblia, porque somos perezosos, porque tenemos excusas para todo. Es que no la entiendo, es que está muy larga, es que no tengo tiempo. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces has leído la Biblia completa? Parece mentira que hoy hay pastores y la mayoría, quiero que sepas, que no ha leído la Biblia completa. Yo te pregunto a ti que te dices cristiano, ¿la has leído aunque sea una vez completa? Por eso somos presas fáciles de cualquier engañador, pero tu vida está en peligro. ¿Cómo quieres distinguirlo si no lees la Biblia? No hay forma, nadie lo puede hacer por ti. El diablo es astuto. Yo puedo predicar 10 años y el diablo va a inventar doctrinas nuevas, va a inventar engaños nuevos. Tú no los vas a distinguir. ¿Por qué? Porque tienes que fundarte en la palabra de Dios. Hoy cuando alguien los denuncia dicen, eso no es de Dios, y tú les crees. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no lees la palabra de Dios. El falso pastor solo se puede distinguir por lo que predica. Hay que ver si es bíblico o no. Y cuando me refiero a si es bíblico, no me refiero a si está en la Biblia el verso o no, sino si el verso que nos están mencionando significa lo que ellos dicen. El diablo hoy ha introducido doctrinas a las iglesias usando 1 o 2 versículos, pero sacados de contexto. Y así confunde a la gente. Hoy hay algunos que saben de lo que estoy hablando, que dicen, sí, cierto, la Biblia, hay que ir a la Biblia. Pero dicen, bueno, pero en mi iglesia sí usan la Biblia. Pero sabes, el verdadero sabe usar la Biblia, pero el falso también. ¿Sabes qué ha hecho el diablo? El diablo dice, ¿querías de Biblia? Pues claro, ¿verdad? Porque eres cristiano. Dice el diablo, bueno, pues Biblia te vamos a dar. La mayoría de los engaños que hay hoy en las iglesias no son de plano fuera de la Biblia, al contrario. Las doctrinas incorrectas hoy se hacen mezclando una mentira con un poco de verdad. Una mentira, pero buscando un versículo o 2 de soporte. ¿Sabes? Pero una de tantas cosas que admiro de Dios es que nada le toma desprevenido, es totalmente soberano, nada se le sale de control. Todos los engaños que existen, Dios en su palabra ya nos advirtió sobre ellos. Hoy te digo, nos están engañando incluso con la Biblia y tú les crees porque mencionan versículos. Pero Dios ya nos advirtió, Dios nos dijo que utilizarían su palabra. En 2 de Corintios 2:17 dice Pablo, nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Dice Pablo que hay quien falsifica la palabra de Dios. En 2 de Corintios 4:2 dice Pablo, no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Hay quien la falsifica, hay quien la adultera. Por eso 1 de Pedro 2:2 dice que tenemos que desear la leche espiritual no adulterada. El diablo usa la palabra de Dios, pero la adultera,
la mezcla con mentira, ¿te das cuenta? Pero a Dios no le toman por sorpresa. Segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3:15. La paciencia de nuestro Señor es para salvación, como Pablo os ha escrito, dice Pedro, casi en todas sus epístolas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, pero mira lo que sigue ahí, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. ¿Te das cuenta? La tuercen, la adulteran, la falsifican. Eso nos dice el Señor. Usarán la palabra, pero la torcerán. Es lo mismo que hace el diablo. Segunda de Corintios 11:14 nos dice, ¿no es maravilla? ¿Cómo puede sorprendernos el diablo? Si sabemos que Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Recuerdas cómo tentó Satanás a Jesús? En Mateo 4:6 le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y sabes una cosa, no está mintiendo, escrito está. El diablo está mencionando una parte del Salmo 91. Búscalo ahí en tu Biblia, el verso 11 y 12 del Salmo 91. Pero ¿qué está haciendo el diablo? Los está usando torcidamente. Solo te voy a poner un ejemplo, porque tú tienes que ir a la Escritura y descubrirlos. Pero esos que según atan y desatan el demonio, ¿tú sabes qué versículos usan? Mateo 16:19, donde le dice Jesús a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Ahora yo te reto a que me digas, bueno, no a mí, a ti mismo que crees eso. Léelo ahí en tu casa despacio y di en dónde habla el pasaje del demonio. Lee todo el contexto, lee todo el 16 completo. ¿Dónde habla de atar demonios? No dejes que te engañen. El diablo usa la Biblia, pero tuerce su significado. Mateo 18, es lo mismo. Lee el pasaje, por favor, hermano. Mateo 18:15. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Si no te oye, dice el 16, toma 2 testigos. El 17, si no te oye, dilo a toda la iglesia. Y si no, tenle por gentil y publicano. 18:18. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Pero date cuenta, otra vez, ¿verdad que no está hablando de atar demonios? Otra vez te reto, ¿dónde dice que podemos atar demonios? El pasaje habla de perdonar o no perdonar a un hermano. Y dice, lo que perdones será perdonado en el cielo. Miren el 18:21, Pedro así lo entendió. Le dijo a Jesús, oye, ¿y cuántas veces debo perdonar? ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Por qué no le diría a Jesús, perdonar, Pedrito, si estoy hablando de atar demonios? ¿Verdad que no es así? No habla de atar demonios en ningún lado. Jesús le dijo, debes perdonar 70 veces 7, pero el engaño no lo descubres porque hacen algo como esto, no solo con este tema, con todo engaño, con toda doctrina incorrecta. Lo que primero hacen es decir vana palabrería. Yo los he escuchado y dicen, es que el Señor nos dio autoridad y es que nosotros somos sus hijos y Él nos dio poder para echar fuera demonios y los podemos atar y desatar, y ellos comienzan y yo te ato y te amarro con un nudo marinero, perro diablo, y te lanzo al fondo del abismo, y más tonterías. Y si alguien quiere el soporte bíblico, te dicen, está en Mateo 18, mira, ven, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. ¿Ves? ¿Ves cómo sí podemos atar? ¿No te das cuenta lo que hacen? Te están torciendo la escritura. Recuerda Mateo 7:22, los que echaron demonios, y Jesús les dice, no los conozco. Pero así es el engaño hoy, con versículos de la Biblia torcidos, adulterados.
Pero Dios nos advirtió, hermano, si solo leyéramos su palabra. Hoy nosotros creemos que todos son de Dios, porque todos dicen serlo. Y somos tan inocentes. ¿A poco tú crees que el diablo te va a decir, soy el diablo y vengo de parte de Satanás? Claro que no. Es el diablo. Pero el diablo te dice, soy el ungido de Dios. Y luego utiliza Biblia bajo el brazo, pero es el diablo. Y luego utiliza versículos bíblicos, pero es del diablo. ¿No te das cuenta del engaño? ¿No te das cuenta del peligro? Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 en adelante dice, nadie los engañe, porque no vendrá, hablando de la venida del Señor, dice, no vendrá hasta que se manifieste el hombre de pecado, o sea, el diablo, dice, el cual se opone contra todo lo que se llama Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. ¿No te da temor que tal vez estés adorando al diablo? ¿Que tal vez estés escuchando doctrina del diablo? ¿Que tal vez estés cantando y levantando las manos al diablo que se hace pasar por Dios? ¿Cómo saberlo? Hay que estudiar la palabra de Dios. Es la única manera. Ellos no te dirán de qué espíritu son. Ellos, dice la Biblia, ¿cómo lo hacen? Encubiertamente, con palabras fingidas, eso dice la Biblia. Pero todo engaño descubriríamos si estudiásemos la Biblia. A Dios el diablo no le toma por sorpresa. Dios nos ama tanto que la Biblia está llena de advertencia. En cada verso que nos previene contra ellos, nos advierte de algún tipo de engaño. Es tan hermoso el Señor, es tan amoroso. Lo que pasa que hasta en eso el diablo nos confunde y nos engaña. Hoy el que predica temas como el que estoy predicando dice, no, usted no tiene amor, le hace falta amor. Pero el amor de Dios es prevenir. El amor de Dios es advertir. ¿A poco si tú ves a tu hijo que va a meter las manos en la estufa, no le gritas? No le grites porque se asusta. Tienes que advertirle. ¿A poco si tú ves a un ciego caminando a un precipicio, no le gritas? ¿A poco vas a decir, ay, pero se va a asustar? Ay, pero le vas a dañar sus oídos tan delicados. Tenle amor y no le grites, aunque se caiga, aunque se muera. Amor es que se caiga al precipicio. Escúchalo bien, hermano. No conoces el amor de Dios. Dios no es así. Dios advierte y Dios advierte claramente. La idea de amor que ha puesto el diablo en tu cabeza es que el amor es no decirse nada, no molestes a nadie, tenemos que respetarnos. Cuando el amor que dice Dios es, tenemos que protegernos y tenés que decirle a aquel que anda en pecado, que anda en pecado. Tenemos que decirnos las cosas. Es por nuestro bien. Si nos amamos, tenemos que alertarnos. Eso dice Dios. Dios advierte porque nos ama. Ese es el verdadero amor de Dios. Se nos está acabando el tiempo, pero vamos a seguir con el tema. Dios dice que hay falsos pastores. Hoy en nuestras iglesias evangélicas, lo que dice el Señor hasta aquí que hemos visto es que hay pastores verdaderos que Dios levantó y hay pastores falsos que Dios no levantó. ¿Cómo los distinguimos? El verdadero y el falso es lo que hemos visto hasta hoy. Pueden hacer milagros. El verdadero y el falso pueden sanar enfermos. Entonces, eso no es garantía. El verdadero y el falso pueden echar demonios. Eso no es garantía. La iglesia del verdadero y la iglesia del falso van a decir en su fachada, somos una iglesia cristiana. Ni modo que el diablo diga, esto es una iglesia del diablo. No lo dirán. Esa no es garantía. Que estés en una iglesia que se dice cristiana, no es garantía. El verdadero y el falso le cantan a Dios y a Jesús. El verdadero y el falso usan la Biblia. El verdadero y el falso hablan del Espíritu Santo. El verdadero y el falso hablan de un evangelio.
Mira lo que dice 2 de Corintios 11. Mira lo que te dice Dios. Por favor, léelo ahí en tu Biblia. En 2 de Corintios 11:3 dice: temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y lee lo que sigue. El 11:4. Porque viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, y lo recibís. Viene otro, recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, y bien lo toleráis. Todo lo toleras hoy, hermano. Todo lo crees, todo te lo tragas. Pero debes tener cuidado. Segunda de Timoteo 3:5, tendrán apariencia de piedad. Lo harán encubiertamente. Tu vida está en peligro. ¿Cuál es la única forma? Volver a la palabra de Dios. Tienes que ir a la palabra de Dios. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Por favor, haz caso de la advertencia. Regresa a la Biblia por tu cuenta. El Señor hoy te habla. El Señor hoy te advierte. Tienes que ponerlos en prueba. Prueba a ese pastor que te está predicando. Fíltralo por la palabra de Dios. Y si es falso, aléjate de él. Dios te bendiga, hermano. Nos escuchamos la próxima semana. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.